agradezco el gran laburo que está haciendo el viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, y habernos mostrado todo en exclusiva, el mapa y todos los elementos que vinieron de China. Roberto Chuit es uno de los mejores epidemiólogos de la República Argentina y está con nosotros y se lo agradezco, Roberto, en serio. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a su señora que lo ha dejado venir, ¿eh? Sí, eso sí. Bueno, empezamos por favor viendo las curvas, Jorge, por favor, en la Argentina, cómo fue el tema de la pandemia, y nos lo va a explicar Chuit. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, del momento del primer caso, comenzamos a seguir qué era lo que sucedía, y a partir de la experiencia comenzamos a trabajar en un modelo de si no se hacía nada, que sería esto, que es lo que se explicaba, la curva exponencial de crecimiento de casos, que crecen, cada 2 días se van duplicando. Eso si no hubiera existido la cuarentena, digamos. Si no hubiera existido la cuarentena. Bien. Entonces nosotros, después, cuando se establece la cuarentena, la primera actividad casi en el día 16 de la epidemia, Sí. que es la separación física, cierre de colegios, etcétera, que se propone ese domingo hacia el lunes, dijimos, bueno, hagamos un modelo para ver si podemos medir este impacto. Y el modelo nos daba que esto era el estimado de impacto si la cuarentena servía, es decir, tenía influencia, que en vez de multiplicarse los casos cada 2 días, los casos se multiplicaran cada 3, 3,5, 4. Y la realidad lo comenzamos a seguir día a día, y la realidad nos demostró que superamos las expectativas del primer momento. ¿Qué quiere decir esto? Que rápidamente, casi al día 10 de establecidas las primeras intervenciones, ya se había enlentecido la curva y en vez de duplicarse el número de casos cada 3 días, comenzaba a duplicarse cada 4, 5, 6, O sea, 7, eso es mérito de los 8 días. argentinos, digamos, ¿no? Este es un mérito de Argentina, Claro. pero el mérito grande de Argentina fue que estableció el corte en época muy temprana. Claro. Solo teníamos 80 casos y 2 personas fallecidas, lamentablemente. Bien. Pero eso fue lo que ha logrado que esta curva no siguiera lo que era la tendencia estimada. ¿Qué cantidad de contagios se estima que podrían ocurrir si la cuarentena fuera mucho más flexible? Para que la gente tenga conciencia. Si fuera más flexible, y deberíamos estar en aproximadamente el doble de casos de los que estamos teniendo notificados ahora. Bien. Si fuera mucho más flexible de lo que fue en la primera etapa. Roberto, esta es la evolución de la epidemia en países de la región en número de casos, ¿no? Claro, porque uno se puede preguntar y decir, bueno, está bien lo que hizo Argentina, entonces nosotros, ¿qué nos dijimos? Hacemos el mismo seguimiento a los países y que el día 1 es como si fuera el primer día para todos los países independientes, es decir, que el día 1 de Argentina era el 1 de Brasil, de Chile, de México. Bien. Y a partir de allí hicimos el seguimiento. Tenemos el ejemplo, Brasil, que no ha hecho cuarentena, no ha hecho intervención, y si se acuerdan de la primera lámina, esto es el crecimiento exponencial Tremendo. de Casio. Tremendo. México comenzó sus casos más tarde y está siguiendo casi un crecimiento exponencial. Chile logró controlar, logró quebrar el crecimiento exponencial porque estableció también un proceso de cuarentena más light al inicio y después lo fortaleció. Y lo que muestra es Argentina, que está muy por debajo de lo que hubiese sido en el caso de Brasil. ¿Qué significa esto? Si Argentina no hacía nada, la curva estimada exponencial, estaríamos teniendo el número de fallecidos. Pensemos nosotros solo en esto. Brasil en un día tiene el número de fallecidos que Argentina acumuló en toda esta etapa. Es tremendo, hay que pensar en esto que dijimos hace un rato, ¿no? El número de camas que hay en la provincia de Buenos Aires que dejaron los gobiernos anteriores en la provincia de Buenos Aires, 380 camas. Imagínate si tenías el pico de Brasil. Y Y este es el fallecido de lo que yo les decía. Ajá. Este es el número de fallecidos. Acá se cambia la escala porque es logarítmica, que es una sutileza que se hacen con los números, pero en realidad muestra a Argentina muy por debajo de Canadá. ¿Por qué Canadá da este pico? Canadá tiene cerca de 40.000 casos y tiene 2.000 y pico de fallecidos, el doble, más del doble, digamos, 10 cuarentena veces ahí, más de ¿no? los que tiene Argentina. ¿Hubo cuarentena, hubo medida o no? No, hubo otro tipo de medidas que hicieron Canadá y comenzó lo que fue el distanciamiento social de Claro. manera más tarde. Pero tenemos lo que es España, lo que nos ha mostrado el número de fallecidos de España, Estados Unidos, que está creciendo y resulta ser el país con mayor número de fallecidos en la actualidad, Brasil, México y Argentina nuevamente por debajo. Quiere decir que el efecto de la cuarentena, Sí. el esfuerzo que hemos hecho todos los argentinos, ha sido un esfuerzo que está mostrando éxito. Éxito en que suframos menos.
fallecidos y enfermos. Por el tema de la economía, ¿qué pasa si se empieza a liberar un poco, a hacer más laxa la cuarentena? ¿Qué podemos esperar? ¿Podemos esperar algún pico a partir de ahora o no va a haber pico en Bueno, Argentina? en realidad nosotros pensamos de según hagamos las cosas. Si hacemos las cosas bien, como la hemos venido haciendo hasta ahora, Sí. lo que se va a producir es una meseta de este número de casos. Sí. Y no puede ser esta liberación, como se dice, igual en todos lados. Por ejemplo, nosotros tenemos provincias que no han tenido casos, Catamarca, Formosa. Tenemos provincias que hace más de 14 días que no tienen casos, que es el periodo de incubación de la enfermedad. Salta, Jujuy, San Luis. O provincias que tienen casos muy al lado. Entonces, ¿qué significa eso? El mapa que se mostró de provincia de Buenos Aires. Claro. Por ejemplo, partido de Chacabuco no ha tenido casos en todo 25 este de marzo periodo. no tenía 25, casos, claro. es decir, hay partidos que no tienen. Quiere decir que en esos lugares podemos comenzar a plantearnos esto de lo que es la cuarentena light. Pero si ustedes me preguntan, Capital Federal, conurbano, primer cordón y parte del segundo cordón, y ahí vamos a tener que esperar un poco más para liberar la cuarentena. Lo voy a escuchar después de la tanda a ver qué me dice. ¿Qué me recomienda para después del 26? Estamos hablando con uno de los mejores, ¿eh? El diario Perfil basa todos sus datos en el instituto de este señor que está acá. Es uno de los mejores de Argentina, créeme. Después de la tanda nos dice qué haría él después del 26. Dale.